Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Hola, muy buenas tardes. En portada, fin de la nueva era de Marie Claire en Vilafranca. La empresa inicia ese despido colectivo de 80 trabajadores y Ángel Pío anula la compra de la compañía. El juzgado autorizó la venta de Marie Claire el pasado mes de agosto y solo 6 meses después la empresa ha anunciado que cierra. Es una decisión que no llega por sorpresa porque en los últimos 6 meses los problemas han sido constantes. Los trabajadores no cobraban. Llegaron a denunciar al propietario, el empresario madrileño Ángel Pío, que por cierto ya dio alguna pista sobre su compromiso con la empresa cuando hace una semana no se presentó ni siquiera el acto de conciliación por esas demandas. Cándido Andrés es uno de los trabajadores de la compañía y asegura que los ánimos hoy entre los compañeros están muy bajos. Cuando él lo cogió en septiembre, pues la verdad que la gente tenía mucha esperanza y mucha ilusión. De hecho, llegamos a trabajar, llegamos a poner 50 máquinas en marcha y la gente tenía ganas de seguir adelante. Y es una decepción para todos. Los ánimos están... Es porque más que nada se sienten engañados, se sienten utilizados con nosotros. Y esa sensación es muy triste. Y es que el propietario de Marie Claire, Ángel Pío, también estaba señalado por impagos desde, al parecer, 2014 como administrador único de una empresa hostelera en Segovia. Y sobre Marie Claire, la Generalitat estudia un plan de recolocación para los 72 trabajadores afectados de manera directa por ese cierre de Marie Claire. María Cano es la consellera de Industria. Desde la Generalitat lamentamos el cierre de Marie Claire y manifestamos nuestra preocupación por la situación en la que quedan los trabajadores. Desde el inicio, el Consell del presidente Mazón ha ofrecido al comprador todo el apoyo, todos los instrumentos que podíamos poner a su disposición con un claro objetivo, que era el mantenimiento del empleo. No obstante, es importante recordar que el 90% de los despidos de Marie Claire se produjeron durante el gobierno del Botànic y que en estos momentos vamos a trabajar para que las 72 personas que estaban trabajando en estas fechas en Marie Claire, pues trabajar con ellos para un plan de recolocación y que tengan nuevas oportunidades en su comarca. La Generalitat ha mostrado su apoyo total a estos trabajadores, tal y como indicaba la consellera. Y también sobre sucesos destacamos que se ha encontrado sin vida el ciclista que salió en la tarde de este domingo por la zona de Pedra de Borriol y no había regresado. Ha sido la unidad de rescate de montaña junto al helicóptero los que han localizado a este ciclista sin vida. Son ahora las 7:22. Les dejamos con la tertulia deportiva de Xavi Isidro. ¿Se va de viaje? No, ¿qué va? ¿Lo dice por la maleta? Siempre la llevo en el ascensor. Subo y bajo al 4º piso. Sin facturar ni nada. Solo por el placer de viajar sin salir del edificio. Para Ascensores Carbonell, tú eres lo importante. Más de 80 años subiendo contigo. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades? Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. La tertulia deportiva con Xavi Isidro. Y con Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes, es tiempo para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana con los mejores contertulios que paso a presentaros a continuación. Parte izquierda de la mesa hoy en solitario. Sergio Bizueta, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Xavi, ¿qué tal? Digo en solitario porque tenía que venir Aurelio Santos, pero estaba volando desde Sevilla, se ha retrasado el vuelo, no puede llegar, así que nada, le disculpamos ante su ausencia. Raúl Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Nacho Sanabuja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos periodistas y un agente de futbolistas para hablar del tema de la semana, del tema, mejor dicho, del fin de semana, que por desgracia no es puramente deportivo, pero es lo que tenemos que comentar hoy. Porque no puede ser que esto siga ocurriendo en pleno año 2025. Lo adelantábamos el pasado sábado alrededor de las 11 y poco de la noche, en ese tramo de ruedas de prensa entre la de Corberán y la de Marcelino. Lo contábamos en el larguero. 5 aficionados del Valencia, 5 energúmenos descerebrados,
Atacaron y golpearon a 3 seguidores del Villarreal sin mediar palabra en los aledaños del Estadio de la Cerámica, concretamente en la Plaza de la Panderola con la calle Honda. 3 chavales de entre 18 y 21 años con diversidad funcional que pasaban por allí con la bufanda del submarino y que se llevaron una paliza tremenda. Uno de ellos, por cierto, el portero del equipo EDI, del equipo de discapacidad intelectual del Villarreal. Una agresión que dejó a 2 de los 3 chavales en el hospital después de que los vecinos alertaran a la policía y a los servicios sanitarios. Uno de ellos con un ataque de ansiedad y fuertes contusiones, el otro con la mandíbula rota por 2 lados. Esta es Verónica, la madre de Mario, uno de los agredidos anoche en el carrusel canalla desde la habitación del Hospital General de Castelló. Pues bastante tocado. Sí, tiene la mandíbula rota por 2 sitios. También le saltaron un diente, creo que es uno porque no puedo ni verlo. Tiene la cara hinchada. Estamos esperando a ver que le baje la hinchazón porque lo tendrán que intervenir. Pues nada, fue al salir del estadio. Ellos se dirigían a casa del amigo. Se ve que estaban, pues no sé si serían 4 o 5, ¿no? Sí, encapuchados. Pero bueno, alguno de sus amigos le vieron la cara a alguno. Y nada, pues aquellos pues se ve que les vieron con su bufanda de Villarreal y se ve que buscaban ya pelea, tenían ya ganas de meterse. Y no sé si es que si es que les dijeron algo y ellos se giraron a mirar o algo y se tiraron a lo loco. Pero eso, mi hijo cayó al suelo y perdió el conocimiento. Se pegó en la cabeza. Y además, no puedo decir, la gente que estaba por allí, al lado de la casa donde les pegaron, porque fue al lado de una casa, lo que me dijeron es que aquellos iban ya a pegarles, ya tenían ganas de pegar, de ir a por ellos. Y fueron a por ellos. A ver, pues él está mal, tiene rabia de lo que pasa, ya no tiene ganas de volver a un partido así fuerte, porque la verdad es que da miedo. Yo tengo miedo de que un día no vuelva. Porque igual que ha sido un puñetazo, ya te digo que se lo podían haber clavado y ya está. Y se ha acabado. Por una tontería. Entonces, da miedo, pero ellos tienen que salir. Es lo que tú dices, tienen que salir, tienen que ir donde quieran, tendrían que salir sin miedo. O sea que la han destrozado. Bueno, pues esta es Verónica y, por cierto, este es Mario, que tuvo incluso el valor de comunicar de viva voz sus sentimientos el sábado por la noche en el carrusel canalla. Hola, buenas. Yo solo quiero que esto se haga justicia y se acabe todo esto ya, porque esto a una gente así con discapacidad le da miedo salir a la calle. El Villarreal condena y repudia la agresión, está en contacto con las familias, trabajando también con la policía para identificar a los agresores. El Valencia igualmente ha condenado la agresión y ya se ha puesto a disposición de la policía, asegurado que si estos energúmenos son socios del Valencia serán expulsados. La Liga ya ha confirmado que se va a personar en cualquier denuncia contra los agresores para que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Y esta misma tarde el capitán del Villarreal, Raúl Albiol, ha dado su parecer sobre el tema. Es una vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol. Es uno desgraciado hoy en día el poder pegarle una paliza a 2 personas o a quien sea y bueno, yo creo que ojalá no puedan identificar a esas personas y que lo paguen, porque al final yo creo que se está yendo todo pues, este fin de semana, ¿no? Hemos visto aparte de esto también insultos, muchas cosas en campos de fútbol y yo creo que es un deporte donde hay que ir a disfrutar, donde puedes ir con la familia, con los niños y bueno, y que es una... Bueno, pues todo esto ha ocurrido este fin de semana, como decía Raúl Albiol, no solo lo que ha pasado en Villarreal, sino los insultos racistas contra los 2 jugadores del Athletic Club de Bilbao en el campo de Cornellà al Prat con los seguidores del Español, lo que pasó en Murcia con el lanzamiento de botellas, los insultos que ha recibido una periodista compañera nuestra como Sana Garcés a través de redes sociales. Parece que estamos normalizando lo que no debe de ser normal, ni mucho menos en pleno 2025. Raúl, te pregunto primero a ti, porque tienes mucha experiencia, no sé si tú con el paso de los años estás viendo que esto va cada día peor o es que nosotros nos lo encontramos de sopetón y nos sorprende. Bueno, a ver, yo creo que la repercusión de estos actos va cambiando. Yo lo que reflexiono es que
casi no estamos hablando de fútbol. Tú antes hablabas de, no es puramente deportivo, no, es que, a ver, el fútbol es el escenario, es el entorno, es la excusa. Estos son unos cafres, son unos animales, como eran antes cafres y animales en cualquier otro sentido, en cualquier otro ámbito. Es que esto podría haber ocurrido en la puerta de una discoteca. La responsabilidad es de estos 5 energúmenos, que yo no sé si escogieron a estas personas con diversidad funcional adrede o pasaban por allí, o pasaban por ahí y estos, como muy bien ha descrito la madre de uno de ellos, tenían ganas de pegarse. Por eso estos son unos cafres, son unos insociables. ¿Qué es lo que puede hacer el fútbol? El fútbol hace lo que puede hacer en estas circunstancias. Es un problema social, no es futbolístico, pero hay que recordar que la Liga, la propia Liga, está manteniendo continuamente y en todos los campos de España una campaña de sensibilización acerca de todas estas circunstancias. De hecho, la vimos en la previa con el discurso de la niña, precisamente contra el odio y la xenofobia, etcétera, etcétera. Claro. Ahí estamos. O sea, quiero decirte, se están poniendo las herramientas, pero claro, ¿y cómo paras tú esto y cómo controlas a todos y a cada uno de los cafés que van por el mundo, que circulan por el mundo? Que te insisto que el fútbol es la excusa, es el escenario, es el entorno. Y yo no sé si esto es más o menos, porque, bueno, por poner, pues podemos recordar que ha habido aficionados que han fallecido, en efecto, de una puñalada en los aledaños de un campo de fútbol, y tenemos que recordar cómo las bengalas cruzaban los campos, iban de graderío a graderío, y aquello es más importante que lo de ahora. Yo creo que todo es importante, creo que es un problema social y que se tiene que actuar desde el conjunto de la sociedad, no solamente desde las entidades deportivas. Sí, las entidades deportivas tienen que estar haciendo como lo está haciendo el Villarreal, como está dando la cara el Valencia, como, repito, ha estado actuando previo a estos incidentes la Liga de Fútbol Profesional. Claro que tienen que actuar, pero insisto que el problema es social, ¿eh? Llama mucho la atención porque precisamente si hay un club al que se le critica que el ambiente en su estadio no es caliente, es al Villarreal, pero también porque cuando ha habido una base a lo mejor de una animación que podía llevar consigo un grupo de ultras, Fernando Roig lo ha cortado. Entonces hay que reconocer que el Villarreal no suele generar jamás problemas ni en casa ni fuera de casa con sus aficionados, pero es que vienen los de fuera y te la lían. En pleno 2025, Nacho, a mí me parece sorprendente que siga ocurriendo ese tipo de cosas. Sí, lo es. Como dice Raúl, yo coincido, es un problema social, porque al fin y al cabo la gente que protagoniza estos actos toman el fútbol como excusa. Podrían haberlo hecho a la puerta de una discoteca, podrían haberlo hecho pues paseando por la calle tranquilamente y viendo a 3 personas que están comiendo pipas y también pegarles, es decir, van al fútbol pues como excusa y a partir de ahí pues proyectan toda, pues no sé, me imagino que los problemas al fin y al cabo que tienen o que sufren con otras personas que lamentablemente en este caso pues han pagado 3, pero podríamos estar hablando de muchísimos más. De todas maneras, también a lo mejor yo no sé, entiendo. Damos por hecho, por lo que explica Mario y ha explicado Adrián también, que se tratan de seguidores del Valencia. Y damos por hecho, por la actitud que han tenido con ellos 3, de que son radicales del Valencia. Si son radicales del Valencia, entiendo que vinieron a ver el partido de fútbol con entradas vendidas por el Valencia Club de Fútbol, del Estadio de la Cerámica. A lo mejor hay que empezar a cortar alas y decir, chicos, ustedes no están psicológicamente capacitados para viajar fuera de esta ciudad e ir ni mucho menos a un espectáculo deportivo. Pero es que esto es una cosa que yo creo que nos llevaría horas y horas de programa a hablarlo, pero realmente es así, es que hay gente, el fútbol es un espectáculo deportivo en el que tú vas a ver, tú pagas una entrada, porque decíamos antes de entrar en antena con Sergio, contigo y con Raúl, que tú vas con tus hijos, vas con tu padre que a lo mejor tiene 80 años, o vas con tu mujer, con tu pareja, y vas a disfrutar de un espectáculo. Tú no puedes ir a un campo de fútbol pensando en que aquello va a ser una batalla campal. ¿De qué estamos hablando? Es que esto no puede ser. O sea, yo pago una entrada para ver un espectáculo deportivo, para pero disfrutar. Fíjate, yo recuerdo, no hace tanto tiempo, partido europeo del Villarreal, lo comentábamos también anoche en el Carrusel Canalla, partido de 7:15, no de 9 de la noche, que se suspendieron las clases por la tarde de los colegios de Villarreal porque era un partido de alto riesgo, porque venían aficionados del equipo rival y porque podía haber problemas. ¿Qué demonio nos está pasando? A lo mejor el partido hay que ponerlo a las 11 de la noche. Y no ponerlo a las 7:15 y primar lo que pueda ocurrir en un campo de fútbol sobre la educación de nuestros hijos. O a lo mejor hay que decir que el partido que sea de alto riesgo no se venden entradas visitantes. Por ejemplo. Es que buscar soluciones ante esto. Aparte de eso, y luego, lamentablemente,
los que somos padres y tenemos que educar, no te gusta, pero hay veces que hay que castigar y hay que sancionar, y esto hay que sancionarlo y hay que castigarlo. Y si el castigo tiene que ser, igual que me preguntas, estabas hablando, insultos racistas en Cornellá, insultos en el Sadar, insultos a periodistas, pues igual hay que cerrar el estadio, y lo siento mucho. Y ya sé que es muy duro para que paguen justos por pecadores, pero si no se cumple el protocolo y se continúan insultando, pues el campo se va a cerrar una semana o 2 semanas, y lo siento mucho. Es que en el caso del Español, perdona Bizuete, es llamativo porque 3 o 2 o un idiota señala y hace gestos racistas o insultos racistas sobre 2 futbolistas, se comunica a través de la megafonía del estadio que no se pueden repetir ese tipo de insultos si no puede haber consecuencias, y sin embargo el estadio, en vez de señalar al racista que pueda estar en la grada o cualquier acto similar, pitan al agredido cuando recibe un balón. Y ya estamos hablando de todo un estadio. ¿Qué demonios nos está pasando? Perdona, Bizuete. No, ese es el problema, ¿no? Es una cuestión social, yo creo, de... A ver, es que cuando los identifiquen, en este caso a los agresores, sabremos si venían a ver el partido. Claro. A lo mejor es gente que ni entró al estadio. Es que evidentemente hay mucha gente que utiliza el fútbol para este tipo de actos. Esto no forma parte del fútbol, evidentemente. Es lo que decíais, es un problema social. Son 3 energúmenos, los que fueran, con ganas de pegarse, y a lo mejor no hubieran cogido por el camino a estos chicos y hubieran ido a una discoteca después o a un bar y hubieran cogido a otros 3, y a lo mejor un golpe mal dado. Digo que más de 3 no, que además son cobardes. Si eran 5, más de 3 no iban a coger. Claro, no. Y a lo mejor un golpe mal dado, este chico se cayó, se dio un golpe en la cabeza. Estaríamos hablando a lo mejor de otra por muy poquito no estamos hablando de mucho peor. Sergio, lo que decía la madre, o sea, es que en este caso fue una agresión física, pero es que podría haber sido con un arma blanca, claro. Y estamos hablando de otra cosa, o que puede ser perfectamente que un homicidio, que son 2 muertos, o son lo que sea. Entonces es que es muy grave. Yo estoy convencido que la Policía Nacional los va a identificar. Y yo espero que, ya no es que los expulsen, es que tiene que haber una es que además sanción severa. Hay agravantes, primero porque se trata de 3 chicos con discapacidad intelectual, luego porque había 5 contra 3, y luego porque además no ha habido palabra mediada entre medio. Es decir, han ido a por ellos y punto. Y eso al final se va a tener en cuenta en caso de un posible juicio. Luego, controlarlo... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que el que insulta en un estadio, el que le cierren el estadio al equipo le da igual, porque a esa gente le da igual, en este caso el Español, el Valencia, el Villarreal, les da igual. Ellos van al fútbol a desahogarse, son gente que no tiene ningún tipo de educación, que no tiene ningún tipo de respeto. Ya, Sergio, pero son gente que si, supongamos, yo no lo sé, habrá que esperar a lo que decías tú, que la policía los identifique. Supongamos que son parte de los Yomus. Es que yo no cogería solo a esos 3. Yo cogería a los Yumus y le diría, no, ustedes no pueden entrar en Mestalla, nadie de su grupo, ni en cualquier recinto deportivo. Se acabó. Aunque paguen justos por pecadores, porque es que al final son una serie de gente que se unen entre ellos y que todos tienen características más o menos similares. Más agresivos unos, menos otros. No podemos permitir que grupos radicales actúen. Y a lo mejor el partido tendría que haber sido declarado de alto riesgo, porque... Lo normal es que no pase nada, pero al final hay una rivalidad o hay una especie de pique entre Valencia, Villarreal, los chicos iban con una bufanda al Villarreal, el otro con la excusa de, no sé, al final es un derbi, tenemos que buscar la solución. Es muy difícil controlarlo porque, vale, no les dejas entrar en el estadio, pero ¿cómo controlas que estén en los aledaños pegando a gente? Te corto, Vicente, que llegamos a casi menos 20. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos también en YouTube y en radiocasión.com. Hasta ahora. Sí, por fin resolví el enigma del 2x79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Castellón, centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, solo grandes ópticas. Rótulos Villarreal, 40 años rotulando vehículos industriales y particulares, flotas de camiones y fachadas industriales. Somos la primera empresa de la provincia especializada en car wrap, la nueva técnica de rotulación integral en vinilo. Rótulos Villarreal, síguenos en Instagram o llámanos 964 50 67 24.
En Ares Construcciones estamos comprometidos con la excelencia. Nuestra seriedad y profesionalidad nos definen. Reformas integrales, obra nueva, negocios y piscinas. En Castellón, Ares Construcciones, acompañándote en cada paso. Visítanos en aresconstrucciones.es. Continuamos en la tertulia. Estaba hablando Sergio Vicente, perdona que te había cortado, Sergio. No, pues te digo que al final controlarlo es muy difícil porque no puedes... Vale, los echas de un estadio a estos energúmenos. ¿Quién te dice que no queden fuera del estadio a tomarse 4 cervezas y enganchen a uno con la bufanda del equipo contrario y le peguen una paliza? Entonces a lo mejor hay que poner pues más control fuera de los estadios, en los aledaños donde va a haber más aglomeración de gente, donde en este caso se van a cruzar aficionados del Valencia y del Villarreal, que a ver, me parece una tontería, pero bueno, a lo mejor puede haber un poco más de pique porque es un derbi, no lo sé. Controlarlo es muy difícil. Y yo lo que le diría a estos chicos, a los agredidos, mandarles un abrazo, darles ánimo y decirles que no tengan miedo de ir al fútbol, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol, porque volvemos a repetir, es que a lo mejor estos energúmenos ni entraron al fútbol, o sea, no tiene nada que ver. Y sobre todo reiterar eso, darles un abrazo enorme y que se recuperen pronto y que vuelvan al fútbol con ilusión, con ganas de pasárselo bien, porque el fútbol es una fiesta y no podemos estar pendientes de estos cafres energúmenos que sobran, no en el fútbol, en la vida. Sí, es que aquí actuar hay que actuar a nivel social. Claro, no solamente es el día del partido, no solamente es el momento del encuentro, no solamente son los aledaños del estadio. Tenemos responsabilidad todos. Todo aquel que tenga cuenta en Twitter tiene responsabilidad, porque ese es ahora mismo es el hervidero, ahí está pues todo. Mira, yo soy una de las cosas que le reclamo al gobierno. Que si lo pueden hacer, que se acabaron las cuentas de Twitter con nicks y con historias. Nombre, apellido y DNI. Y el que salga y diga lo que tenga que decir, que asuma las consecuencias. Lo que quiero decir con todo porque eso... a Ana Garcés, nuestra compañera del Chiringuito, le ha pasado. Y a mí me pasa y os pasa mucho, sobre todo que pueden ser un poquito más conocidos a nivel social. Pero sí, lo que yo me refiero es que la sociedad, decimos, la sociedad se polariza. Sí, pero la polarizamos nosotros, ¿eh? Nosotros somos la sociedad y todos tenemos una responsabilidad, y dentro de nuestra responsabilidad individual lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida privada es huir de esa polarización, intentar rebajar los ánimos en todos los aspectos de la vida, no solamente en el futbolístico, porque aquí estamos viendo una demostración de un fenómeno que lo podemos ver en otras partes, que se puede ver desde el Parlamento, como hablamos unos y otros, que podemos verlo, que podemos verlos en las manifestaciones. Aquí ya no se trata de que tú defiendas algo y que vayas diciendo lo que tú defiendes, sino que sobre todo hay que machacar al contrario. Y bueno, pues esa canción que tenía y que aún se escucha en los estadios, yo la quitaría por ellos. No, porque tiene unas connotaciones, sí, que animas pero estás deshumanizando al contrario, de alguna manera. El himno, la famosa moletilla del himno del Castellón, que acabas metiéndote con el Valencia y con el Villarreal. Chico, anima a tu equipo y deja estar a los demás, ¿no? Pero cada vez se escucha menos, por suerte. Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo creo que le hemos dado muchas vueltas a esto, estamos todos de acuerdo, ojalá los identifiquen y paguen por lo hecho. Vamos a hablar de fútbol, aunque sea, tenemos 10 minutos para hablar del Villarreal y 10 minutos para hablar del Castellón, ya que estamos con el Villarreal. Sensación amarga, esto es lo que decía Marcelino después del empate contra el Valencia. Bueno, pues amargo porque en casa vas ganando y en el tramo final no se te puede escapar, y menos de la forma que se nos ha escapado. Si queremos ser un equipo fiable y que esté muy cerca de arriba, pues este tipo de situaciones debemos de evitarlas, ¿no? Solamente hemos dejado la portería a cero en 2 ocasiones aquí en nuestro campo y sabemos que tenemos que hacerlo en más ocasiones. Bueno, pues ahí... El Villarreal fue en líneas generales mejor que el Valencia, pero el Valencia acabó en el derbi rascando un punto que le complicaba al Villarreal la pelea por la cuarta plaza. Menos mal, Nacho, que al final el Atleti se dejó puntos en Cornellá. Sí, menos mal, pero también la parte negativa es que le podrías haber recortado más, ¿no? En caso de ganar un partido que, como decías tú, tenía ganado. Sí, creo que no fue ya no solo por ese empate a falta de 5 minutos, sino que no fue el mejor partido del Villarreal, pero creo que hizo suficiente como para haber marcado ese segundo gol y dejarlo más o menos liquidado, ¿no? Bueno, lástima, porque es una oportunidad. Yo creo que hablábamos antes de partidos que tienes que ganar, y el Villarreal, para estar en la Champions, hay que hacer muchos puntos,
Y estos serán puntos que yo creo que tú tienes que amarrar sí o sí, porque luego te vendrán partidos más complicados, que bueno, que igual los puedes sacar, pero ante equipos como el Valencia, que bueno, pues hizo su partido, se plantó ahí con una línea muy ordenada, pero es verdad que es un Valencia al que le cuesta mucho generar peligro, es un Valencia, pues ciertamente, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Bastante endeble, que está sufriendo mucho. Sí, el peor Valencia que ha pasado por aquí mucho tiempo. Exacto, entonces, pues es un equipo al que el Villarreal en condiciones normales, pero como digo, le costó generar, ¿no? Es verdad que en la segunda parte Baena entra más en juego, genera más y tiene alguna ocasión, creo que al final ya una de Comesaña muy clara que falla. Y una lástima porque pues una de las pocas cosas que tiene, pues al final Sadik acierta y te empata el partido. Y bueno, pues hay que ver la parte positiva, como dices tú. Menos mal ese empate del Athletic en Cornellá. Y bueno, todo queda una jornada menos, todo queda igual y hay que seguir. Vicente, tú eres de los que hace muchos números mirando las jornadas entre semana de Europa. Lo digo porque ya sabéis que el quinto este año puede ir a la Champions si los equipos españoles lo hacen mejor que los italianos. A día de hoy el quinto en España iría a la Champions, pero claro, faltan todas las eliminatorias, las vueltas de 16avos, octavos, cuartos, semis. Vamos a ver los cruces entre españoles e italianos entre sí. Pero bueno, la quinta plaza podría dar lugar a la Champions. Sí, pero es algo que depende de terceros. De terceros, no depende de... Lo que depende del Villarreal es ganar jornada tras jornada y sobre todo no dejarse puntos en un partido en el que lo tenía controlado, que el Valencia, pues bueno, va mejorando poco a poco, pero el otro día pues lo tenías controlado, no te estaban generando demasiado peligro, no esa gestión de los últimos minutos, pues evidentemente es lo que te puede penalizar para luego entrar en Champions, ¿no? Eso es lo que depende del Villarreal. Yo hacer cábalas. Luego si te encuentras con que el quinto se mete en Champions y eres tú, pues bienvenido sea. Pues bienvenido sea, pero es que eso es complicado. Yo creo que al final lo ha dicho Marcelino, el equipo tiene pendiente encajar menos en casa, ser más sólido. Al final es verdad que está jugando bien, que genera muchas ocasiones, pero te meten demasiados goles en casa. Y al final, conociendo a Marcelino y los equipos de Marcelino, eso es una asignatura pendiente. Y además el otro día es que te dejas 2 puntos clave, que el Athletic no se deja muchos puntos durante la temporada y esos pinchazos al final los tienes que aprovechar. Y es una pena por cómo se dio el que al final el Valencia empatara. Hemos hablado del Villarreal, vamos a hablar también del Club Deportivo Castellón, que ganó. Lo hizo en Castalia 2-0 ante el Eibar, con goles de Van den Belt y de Raúl Sánchez. Segunda victoria consecutiva de Johan Plat para afianzarse de nuevo en esa zona media. Con 7 puntos se mantienen de ventaja sobre el Eldense, porque el Eldense ganó, pero ya estás en el pelotón otra vez de ese grupo de 6-7 equipos que están en la zona tranquila. Por cierto, una victoria que supuso la destitución de Joseba Echeverría como técnico del Eibar. Raúl, victoria del Castellón, un Castellón, oye, que parece que hemos vuelto a pasar, ¿no? Esta vez del negro al blanco. Bienvenido sea al cambio. Sí. Hombre, a ver, esto, la camiseta del Castellón es alegórica. Vamos, una semana estamos de blanco y la semana siguiente estamos de negro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso fue un partido yo creo que correcto, en algunos momentos bueno. Hombre, es verdad que tampoco generamos tantas y tantísimas ocasiones de gol, ¿eh? Si pensamos, yo no le recuerdo al portero de Eibar mucho más allá de un par de intervenciones. Bueno, tampoco a lo mejor vimos tanto a Queretaz, lo vimos como siempre. Lo vimos como siempre. Lo sacó 2, Sí, por eso digo que lo vimos siempre, pero no sacó 5. Ya. Sacó 2. Pero bueno, en cualquier caso, hay que reconocer que el Eibar venía, o sea, por eso ha destituido. Después de 16 años ha habido una destitución de entrenador en el Eibar, y es porque, entre otras cosas, llevaba no sé cuantísimos partidos. Creo que era una victoria en los últimos 8, contando el de Castalia. Y además sin marcar gol, 446 minutos sin ver puerta, ¿no? Entonces, bueno, esos son mochilas muy pesadas para cualquier técnico, y en este caso, pues mira, ha podido estar con la tradición. Yo vi al Castellón bien. Es verdad que dices, jolines, que es que, vale, hemos ganado la semana pasada, se ha roto eso, y yo creo que sí. Esto es como equivalente al partido, mira, ya que va a ser nuestro próximo rival en Castalia, el partido del Plantillo en Burgos. Se vio que el Castellón podía ganar en segunda división y como que respirase, y a partir de ahí el equipo empezó a
funcionar y empezó a marcar. Y es que, como siempre se ha dicho, el fútbol son tendencias y son estados de ánimos. El estado de ánimo con 6 partidos seguidos perdiendo, no ya no ganando, sino perdiendo, ese estado de ánimo era muy, muy fastidiado y había que romper el círculo. Se rompió la semana pasada y esta semana en Castalia, en el Sky-Fi Castalia, pues lo que hemos visto ha sido las consecuencias de la ruptura de esa tendencia. Sin ser un partido hasta allá, sin ser el mejor de la temporada, se ha ganado con claridad, se ha cumplido, los jugadores los que han salido han ido cumpliendo. Felicitar a Salva Ruiz por su centenario, darle ánimos por su lesión, y luego también hemos tenido un debut a Josic, pues oye, bien. De todas maneras se ven cositas, ¿no? Porque dijo Johan Platt después o antes del debut contra el Oviedo, vais a ir viendo poco a poco cambios, y se están viendo. Estamos viendo en Ferrol, casualidad o no por la expulsión, defensa de 4, pero ayer o antes de ayer vimos perfectamente un Castellón que no era un 3-4-3, en una defensa de 4 con Óscar Gil, que luego se incorporaba, pero se ven cosas que es verdad que al Castellón parece que le están dando otro aire defensivamente hablando, ¿no? Estamos viendo matices, ¿no? Sí, estamos viendo un estilo, dentro del estilo estamos viendo una versión un poco más práctica del equipo, ¿no? Están utilizando ese cuarto hombre en defensa de área, es verdad que luego con balón es un centrocampista más. Bueno, estamos viendo ese detalle táctico. El equipo hizo un partido práctico, no fue el Castellón más brillante, pero estuvo bien, estuvo sólido. No generó muchas ocasiones, pero tampoco le generaron. Es verdad que Gonzalo saca un par, hace una de Gonzalo de siempre, que por cierto, a mí me parece que es el mejor jugador de la temporada en el Castellón, sin ningún tipo de dudas. O sea, ¿con ruleta o sin ruleta, no? La que se sacó de la manga, ¿eh? A mí lo de este chico me parece espectacular, me parece que es un portero de primera división. En el fútbol de ahora parece que si no mides 1,90 no eres un portero de élite. Él no mide 1,90, pero me parece que maneja bien todos los registros, porque incluso por arriba me parece un buen portero. Entonces me parece espectacular. Entonces, bueno, es muy importante el haber ganado estos 2 partidos, es muy importante haber ganado en Castalia, que la gente recupere un poco la alegría, la confianza. La segunda es muy larga, vamos a volver a sufrir seguro, vamos a tener momentos complicados, porque es lo que os decía antes, que miro las jornadas que faltan y falta media temporada en primera división. Pero lo bueno, Bizueta, es que tú miras la clasificación y, a ver, puede haber renacimientos, pero vemos a 3 equipos que están prácticamente ya en el pozo, vemos al Eldense que se va a jugar su posición, pero es que luego se la va a jugar no con el Castellón y con el Burgos, con 7 equipos más, y eso es bueno para el Castellón. Sí, que haya tanta guerra, ¿no? Es una temporada que hay 3 prácticamente descendidos, y el Eldense, bueno, ahora viene de ganar al Deportivo en casa, parece que ha mejorado algo con el entrenador, pero me cuesta ver que sea capaz de recortar la distancia que tiene con el Castellón, que son 7 puntos, si no me equivoco. De momento el golaveraje, de momento a favor del Castellón. Pero es verdad que la segunda luego es muy traicionera, porque queda muchísimo. Ahora de repente el Eldense gana 3 partidos y tú empatas 2 y ya los tienes ahí. Y es largo, pero como decía Raúl, pues hemos cortado la dinámica negativa, que es lo más importante. Tenemos al patrón entrenando, cogiéndose en forma. Yo ya escuché el otro día, lo explicaba Bizuete en Ser Deportivos, escuchamos a Raúl Herrera, que es otro experto en fútbol mexicano, y me impactó, ¿no?, lo que dijo Raúl de que Escobar puede jugar o podía jugar perfectamente titular en cualquier equipo de primera división, quitando los 4 grandes. No sé, en teoría, Nacho, hemos hecho un fichajón, ahora falta que se ponga en forma, porque claro, es un fichajón para 4 meses, no nos equivoquemos. Sí, yo creo que esa es el quid de la cuestión y la gran duda que tenemos todos, ¿no? Si realmente ya está o cuánto le queda para competir, porque es verdad que queda mucho, pero al mismo tiempo son 4 meses. Claro. Esto es un sprint ya lanzado en el que hay que jugar, porque si va a tardar un mes más en estar en forma, pues es que nos plantamos solo en 11 partidos por jugar. A priori, si está bien, o como decía antes Sergio, o la gente que lo ha visto jugar más, a un nivel que no sea al 100%, pero solo con un 70-80%, debería ir sobrado. Es un jugador, claro, que debería marcar diferencias en defensa, cosa que no le va nada mal al Castellón. Es un equipo al que marca goles, pero también encaja bastantes goles, ¿eh? O sea que ha tenido esos momentos de la temporada en que
Daijiro Chirino, que es el que parece un poco más al que Escobar viene a mover un poco, que ha tenido, bueno, pues fases de la temporada bastante flojas, la verdad. Ahora lleva, yo creo que un par de partidos en que parece que ha mejorado algo, pero claro, vamos a ver Escobar. Bueno, yo escuchaba en el programa, creo que era la semana pasada, que el representante decía que para Cádiz ya lo veía. Sí. Vamos a ver si en Cádiz, no sé, yo me cuesta verlo que sea titular en Cádiz. Sergio, ¿no? hay que entender, la gente tiene que entender cuánto tiempo puede llevar parado Escobar. 9 meses. Prácticamente. Lleva estos 3 más 6 meses puede llevar parado, sí. O sea, no tengo ahora la fecha. Sí, no, pero bueno, así a bote pronto, que no lleva 2 telediarios. También es verdad lo que decía antes Raúl fuera de micro, que Zarfino también llevaba mucho tiempo parado. Y chicos, Zarfino, lo poco que lo hemos visto, creo que titular indiscutible en el Club Deportivo Castellón, sí, capitán general. Lo que yo os decía, que creo que Zarfino llevaba más entrenamientos con dinámica de equipo que en este caso Escobar. Yo ya te lo comenté la semana pasada, lo conozco bien porque conozco bien la Liga Mexicana. Y es un jugador que yo creo que lo que le penalizó para no dar el salto a Europa antes con un traspaso fue la altura, pero es un central rápido, agresivo. En México era de los mejores centrales y hasta, bueno, en su mejor momento, y creo que es un lujo para tenerlo en cualquier equipo de segunda división, sin ningún tipo de duda. Ahora bien, pues esto hay que ver cómo está para competir ahora mismo. A ver, yo entiendo que él hace también una apuesta arriesgada para él, y su apuesta es: tengo que jugar lo máximo posible y al mejor nivel en 4 meses para que esto sea un escaparate, porque si no le sale bien, para él puede ser un fiasco. Sí, puede volver a México, pero el sueño de Europa se le puede acabar. Es decir, que en ese sentido él tiene que dar lo mejor de sí. No ha venido aquí de retiro. Bueno, volver a México no te lo regalan tampoco, tienes que hacerlo. Bueno, pero tiene cartel, al menos allí tiene cartel. Es decir, lo ha hecho bien. Tiene cartel. En Europa no lo tiene. Sí. No, eso. Yo creo que evidentemente es una oportunidad muy buena, ¿no? El Castellón sabe lo que ha contratado, que es un jugador que en condiciones normales, como decía Sergio, como decías tú en el programa, no estaría en el Castellón, porque estaría seguramente en un equipo de primera división o en alguna primera división europea. Castellón ha tenido, bueno, pues en este caso se ha cruzado y la oportunidad de ficharlo. Ahora vamos a ver, porque claro, es evidente que el Castellón también lo necesita para allá, relativamente en un tiempo corto. Es verdad que ahora sale si no Salva Ruiz. Claro, le podemos dar una semana, 2 semanas, yo no lo sé, pero claro, lo que no podemos decir es que esté en forma en abril. Pero claro, en abril no nos sirve, porque en abril nos quedan 4 partidos de Liga y a lo mejor es que ojalá el Castellón a mediados de abril o en Pascua esté salvado. Claro. Raúl, te pone lo del patrón, perdón por la expulsión, por la expresión. Bueno, lo digo porque se va a poner de moda, lo de patrón por aquí, patrón por allá. Bueno. Hombre, mira, el propio Escobar se presentaba así, vamos a escucharlo. Donde hay patrón, no manda marinero. Pan, no le... Pues donde hay patrón no manda marinero, Raúl. No sé a ti lo del patrón, si te suena bien. A mí me suena a Sudamérica y a historias raras. Lo del patrón. Yo a mitad, entre Sudamérica y Sicilia me suena a mí. Sí, también, ¿no? Es el jefe, el patrón allá es el jefe. Ya. Bueno, pues a ver si el jefe se convierte en el jefe aquí. En cualquier caso, respetable. Quiero decir, no nos lo hemos inventado ahora. Este señor ya lleva una trayectoria apodándosele el patrón. Sabemos todos que en Latinoamérica, Iberoamérica, perdón, que no tengo por qué darle chance a los franceses. En Iberoamérica se suele apodar siempre a todos y cada uno de los jugadores que destacan, y eso quiere decir que este hombre ha destacado en algún momento de su carrera. Esa teoría la compras, Bizuete, es decir, el que destaca tiene mote y el que no. Yo creo que allí tienen mote todos. Todos, ¿no? Hasta el malo. Sí, la teoría no la compro, pero que este jugador viene de ser el patrón en muchos equipos. Bueno, por ejemplo, en Cruz Azul era capitán. Es verdad. Y ese liderazgo, esa agresividad, yo creo que al Castellón le va a venir bien. Evidentemente, no sé cuándo va a estar a su 100%, pero yo te firmo un 70 de Escobar por lo menos de aquí a final de temporada, seguro. Lo ves jugando, entiendo, en una defensa, si se mantuviera una defensa de 3 como brazo derecho, aunque podría jugar de Alberto si Alberto no estuviera en un momento dado, que esa figura también es importante, y si es en la última defensa de 4 que estamos viendo, central derecho, incluso lateral. Sí. De polivalencia en ese sentido. Sí. Es de lo que ha jugado en México. Ha jugado de central, ha jugado de lateral. Yo creo que es el perfil ideal para jugar con 3, porque en ese brazo derecho yo creo que es lo que mejor se le adapta por características. Pero bueno, es un jugador que si está bien va a dar mucho.
Pues veremos si llega pronto o no. Ya lo dijo el otro día el representante que él esperaba que para el partido de Cádiz, cuidado, no estuvo al menos en el banquillo en este último partido en Castalia porque el transfer llegó el viernes y el Castellón no tuvo tiempo material para poder inscribirlo, al menos dentro del protocolo que pide la Liga. Pero yo creo que a Cádiz va a viajar, otra cosa que sea para jugar o no. Veremos lo que decide Johan Plat y si nos sorprende no en un partido que va a ser francamente difícil. Raúl Pascual, Sergio Bizuete, Nacho Sanauja, un placer teneros en la tertulia de Radio Castellón. Ya sabéis, mañana 3:20 más deporte en Ser Deportivos. Hablaremos del Club Deportivo Castellón y, por cierto, escucharemos a Escobar, que ha dado sus primeras declaraciones desde que ha llegado a España. Lo pudiste leer el otro día en el diario AS, a nuestro compañero Mario González, que también estuvo en Ser Deportivos. Mañana en Ser Deportivos escucharemos las declaraciones de un Escobar que viene con ganas de triunfar en España. Nos marchamos. Hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la